martes 11 de marzo, lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Texto para memorizar. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Amoroso y bendito Padre, enséñanos a escuchar tu voz, a familiarizarnos con ella, para no confundirnos con las voces imitadoras. Por favor, guárdanos del maligno en todas tus formas, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy martes, el cántico de mi amado. Hay un misterio, y es que cuando uno le canta a las plantas, ellas rejuvenecen y se muestran hermosas con frutos pletóricos, porque son seres vivos. Hay personas que les habla a los árboles y ellos reciben el mensaje, reciben el canto. Entonces, en la lección de hoy, el cántico de mi amado, y está basado en Isaías capítulo 5, sobre una parábola. Nos dice: ahora cantaré por mi amado. ¿Quién cantaría? Israel, como trovador. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, que es Dios, una viña, según el Salmo 80, que es Israel, en un recuesto lugar fértil que representa a Jerusalén. Pero dice, la había cercado. Eso representaba su ley. El cuadro que se le hizo de cerca era un símbolo de la ley de Dios. Y despedrególa, es decir, le quitó todos los pueblos enemigos para dejarla sola bajo el cuidado de su amado, de su viñador. Y la plantó de vides, que representa a Israel, vides selectas, es decir, hizo todo lo posible para que el fruto fuera tan bueno que la Biblia lo llama selecto, escogido, porque habla en un lugar fértil. Había edificado en medio de ella una torre que representa el templo. Y también asentado un lagar en ella, que era la escuela de los profetas que había establecido el profeta Samuel. Y esperaba que llevase frutas, uvas, y llevó uvas silvestres. La traducción no es buena. El hebreo dice: y llevó uvas podridas. Qué malo. Cuando tú te esfuerzas en podar, en abonar, para que haya una excelente cosecha, te defrauda cuando notas que teniendo una uva o una semilla de calidad selecta, te da al final uvas silvestres, o mejor dicho, uvas podridas y hediondas.
Los frutos son el carácter que el pueblo de Dios tenía que desarrollar. Pero dice que esto, lo que encontró el amado fue uvas podridas, es decir, los frutos de la carne, matar, robar, adulterar, todos esos pecados los cometió Israel en desafío a la ley sustantiva del cielo, los 10 mandamientos. Y qué pena, hermanos y amigos, qué pena que Dios, habiendo hecho todo, es como el estudiante que le pagan la mejor universidad, los mejores profesores, todo bueno, y ese estudiante desperdicia sus años de estudios, y cuando el papá regresa a los 3 o 4 años para estar en la graduación de su hijo, resulta que el hijo no se puede graduar porque no estudió nada. Eso mismo pasó con el antiguo Israel. Y eso mismo nos pasa a nosotros, que somos el Israel espiritual. La única iglesia que tiene el espíritu de la profecía, que le explica todo: cómo vestirse, cómo comer, cómo dormir, cómo tomar, cómo recrearse, cómo todo, cómo combinar los colores, cómo ir a la iglesia, cómo vestir en la iglesia, cómo salir de la iglesia, cómo actuar en la iglesia. Todo está delineado por el espíritu de profecía, que no tiene ninguna otra iglesia. Y hermanos, qué tristeza cuando, mire, la sierva de Dios habla de que los cristianos adventistas no deben usar joyas, y pone como base a la carta a Timoteo de Pablo y la carta del apóstol Pedro a la iglesia. Y se ha destacado, desbordado en los últimos años una gran cantidad de hermanos adventistas usando joyas. Yo los he visto en Estados Unidos y en otros países usando anillos, pintura, joyas, aretes. Hay cuánta cosa prohibida por la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y dicen que eso es cultural. Lo mismo que pasó con el antiguo Israel, que cuando Dios le da el don de profecía y le da el mensaje a los 3 ángeles, cuando llega al final, han llegado al final, cuando Cristo pasa a nuestra iglesia, inspección, encuentra que su iglesia está enjollada, está pintada, usando ropas provocativas, y él esperaba que diera uvas dulces y dio uvas podridas o silvestres. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué defraudación! ¿Qué defraudación debe sentir Dios por el remanente del siglo XX-XXI? Un remanente con toda la luz. Y entonces ahí se aplica versículo 3, que dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá. En Jerusalén estaba el templo con los 10 mandamientos, y las hermanas no podían ir al templo con joyas. Y dice aquí: juzgad ahora entre mí y mi viña. La viña es el pueblo de Dios. Juzgad. Y dice: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Todavía tomamos refresco en botella, gaseosa. Comemos comidas malsanas. Y queremos que Dios derrame su Santo Espíritu en nosotros. Imposible. Es imposible. Porque Dios va a cosechar una iglesia que tenga uvas dulces. Es decir, un carácter purificado
por el Espíritu Santo. Y ese carácter son los 9 frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Señores, esos frutos escasean en nuestra iglesia. Siendo la iglesia verdadera, tenemos ese pasivo. Y da pena una iglesia con tanta luz y nos parecemos tanto al mundano que no hay diferencia entre un adventista y un mundano. Lo mismo que pasó con Isaías en el capítulo 5 de su libro. Y dice ahora, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Eso es Dios hablando. ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas podridas, uvas hediondas, uvas malolientas del fruto, del fruto de la carne que menciona Gálatas 5? Ese fruto asqueroso que dice, más manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, enemistades, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos 17 frutos de la carne, son las uvas podridas, son las uvas silvestres que menciona Isaías 5. Oh, mis hermanos, y dice, versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, la ley de Dios, y será para ser consumida, aportillaré su cerca, y será para ser pisoteada u hollada. ¿Saben qué dice el conflicto de los siglos, página 441? Dice ese libro que la mayoría del pueblo de Dios están en otras denominaciones y van a entrar cuando se predique el fuerte pregón. Muchas de esas ovejas en otras iglesias van a pasar a la nuestra y va a formar una iglesia pura y sin mancha, y los apóstatas en la iglesia, diciendo adventistas, van a salir para nunca más andar con esta iglesia. Porque aunque usted no lo crea, el Señor se va a llevar al cielo una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Esa iglesia que defiende la ley de Dios, esa iglesia que obedece la ley de Dios, esa iglesia que se mantiene impoluta de las ofertas de este mundo, esa iglesia cada día se está apartando. ¿Y qué iglesia? Si anda, usted dice que hay muchos hermanos que andan con pintura y con joyas, porque la iglesia de Dios es la que es fiel. No son los 25 millones de hermanos que hay en el mundo, no son los fieles. Esa es la iglesia de Dios. Y por esa iglesia es que Cristo va a venir. Y por eso dice el apóstol Juan que el que dice que en segunda de Juan dice que el que tiene esto se purifica. El que hace esto se está purificando. Hay que purificarse, hermanos, porque el cántico de mi amado, aunque no surtió su efecto con el antiguo Israel, se va a cumplir fielmente con el Israel moderno, aquel Israel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y quiera Dios que tú y yo estemos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra y en el espíritu de la profecía. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana miércoles, la parábola de Cristo sobre la viña. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita.